días de ciencia en el Museo Nacional de Antropología e Historia, a cargo de un grupo de investigadores, entre ellos Corina Solís, del Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores, LEMA, del Instituto de Física de la UNAM, para presentar la antigüedad del Códice Maya de México con ayuda de técnicas de datación por carbono 14, la especialidad de este laboratorio. Les vamos a platicar cómo obtuvimos la edad del soporte del Códice Maya de México. Esta técnica permite medir las edades de materiales que contienen carbono hasta una edad de 50.000 años más o menos. Desde el LEMA, la investigadora Corina Solís nos explica cómo analizó el códice. En este laboratorio, el equipo de Corina se encarga de buscar la edad más precisa de cualquier objeto, incluso si fue fabricado hace miles de años. Este folio 5 y la forma en la que se hizo fue utilizando un microscopio estereoscópico y tomando las fibras del amate, ¿no? Entonces, se tomaron pequeñas fibras tratando de eliminar todas las otras fibras que no fueran parte del códice. Se necesitaron varios procesos para quitar algunos químicos que protegían al códice del desgaste del tiempo. La muestra se deposita en un tubo como este y se lava en un baño ultrasónico para eliminar toda la mugre que pueda tener toda la tierra adherida. Después de eso, como era un material que no sabíamos cómo había sido tratado desde que se descubrió en los 60s hasta actualmente, o sea, ni siquiera se sabía si era sujeto de preservantes o de algún otro tratamiento. Entonces lo sometimos a un lavado Soxhlet, que es acá, en este equipo. Se van haciendo lavados sucesivos con diferentes solventes, con hexano, con acetona, con etanol y después con agua para eliminar todos los solventes. Y esto nos asegura que se eliminen todos los preservantes que le hayan podido agregar accidentalmente o intencionalmente. Una vez que ya tenemos nosotros la muestra limpia, entonces se hace la extracción de celulosa. Se trata con diferentes ácidos y cuando ya se tiene la celulosa extraída, limpia, la fibra original del amate, entonces se liofiliza. Aquí tenemos unas muestras también de celulosa que se están liofilizando, es decir, se elimina el agua por sublimación. Una vez que ya está liofilizada, o sea, seca la celulosa, entonces se lleva a grafitizar. Se tiene que prensar aquí, se mete la muestra, se pesa en esta báscula hasta que llegue a un peso de aproximadamente entre 3 y 3.5 miligramos para obtener 1 miligramo de carbono. Una muestra muy pequeñita ya con la celulosa adentro. Una vez que se tiene entonces ya esta muestra se lleva al grafitizador automatizado, que consta de un analizador elemental y un grafitizador que lo calentamos. Bueno, las columnas se calientan a 950 grados. La muestra se introduce por arriba, por aquí, se quema y se produce CO2. Ese CO2 producido se separa de otros gases y se transfiere a este grafitizador automatizado. En este grafitizador lo que vamos a tener es que vamos a tener CO2, vamos a agregar un poco de hidrógeno. El grafitizador ya va a tener un tubo con hierro, que es aproximadamente 5 miligramos de hierro, y se va a hacer una reacción a 580 grados que va a separar el carbono del oxígeno y ese carbono se va a depositar sobre el hierro en forma de grafito. Aquí se va a controlar la reacción de grafitización y una vez que tenemos ya el grafito, que no sé si ustedes alcanzan a ver, es una lentejita negra que ya tiene el hierro y el miligramo de carbono. Este miligramo de carbono es el que se va a introducir en un cátodo de aluminio, en este cátodo, en uno de estos cátodos. Lo vamos a llenar. Este cátodo limpio se introduce
en un portaprensas. Se le agrega a través de un embudito el material. Lo que tenemos aquí se pasa al embudo, se pasa al cátodo y se prensa aquí. Bueno, se prensa aquí y entonces una vez que ya tenemos el cátodo, se monta sobre este portacátodos y se lleva al acelerador. Aquí en este carrusel nosotros podemos colocar 50 muestras. Van a ir 4 estándares de concentración conocida, 3 blancos, estándares secundarios y nuestras muestras. Entonces, una vez que se colocan en el carrusel, son inyectadas a lo que es la fuente de iones, que es una fuente de iones de cesio, de iones negativos, que les va a imprimir una carga negativa a cada uno de los iones que se van a erosionar desde aquí. Se van a erosionar con cesio, se van a hacer un proceso que se llama sputtering para arrancar o para extraer los iones de la muestra. Aquí en este carrusel nosotros podemos colocar 50 muestras. Van a ir 4 estándares de concentración conocida, 3 blancos, estándares secundarios y nuestras muestras. Entonces, una vez que se colocan en el carrusel, son inyectadas a lo que es la fuente de iones, que es una fuente de iones de cesio, de iones negativos, que les va a imprimir una carga negativa a cada uno de los iones que se van a erosionar desde aquí. Se van a erosionar con cesio, se van a hacer un proceso que se llama sputtering para arrancar o para extraer los iones de la muestra. Pasan por un reflector electrostático, después pasan, antes de entrar al primer imán, pasan por un equipo que se llama, un accesorio que se llama bouncer, que es el que va seleccionando la masa que deseamos inyectar. Aquí este bouncer aplica un potencial, un voltaje a nuestro imán para que pasen los iones de diferente masa describiendo la misma trayectoria. Una vez que salen de este imán y se inyectan al acelerador de partículas, en este acelerador nosotros tenemos una camarita de argón al interior, más o menos a la altura de la terminal de alto voltaje, que tiene un gas argón. Entonces, cuando los iones llegan muy acelerados a esa camarita, interactúan y chocan con el argón, y el argón lo que hace es, primero que nada, cambiarles el estado de carga, o sea, los desnuda de sus electrones, estos vienen cargados negativamente, y también destruye los iones moleculares que puedan haber entrado, ¿no? Entonces, lo que nos interesa con los iones de masa 14 es romper todas las moléculas. Fijan ustedes aquí, la gaita se ensancha de manera que por el interior de las trayectorias interiores llegan a unas copas de Faraday que van a detectar los isótopos estables, que es el carbono 12 y el carbono 13, mientras que el carbono 14 va a poder proseguir su camino hasta el detector que está al final del sistema. Aquí pasa por un deflector electrostático, ¿sí?, que también filtra los iones por diferente velocidad hasta llegar al detector, un detector de partículas a donde se supone que solamente van a pasar los iones de carbono 14 y algunos otros iones moleculares de masa 14 que se hayan podido filtrar. Entonces, aquí se van a distinguir, a la hora de analizar el espectro de energía, vamos a poder distinguir a esos átomos y nos vamos a interesar por medir solamente los átomos de carbono 14. Entonces, con los datos arrojados por el sistema, hacemos el cociente de átomos de carbono 14 entre átomos de carbono 12, átomos de carbono 12 entre átomos de carbono 13, y con eso ya podemos calcular cuál es la edad de nuestro códice. Y al final, estos fueron los resultados. Una vez que se tuvieron los resultados del acelerador, nosotros tenemos un programa que convierte los cocientes de carbono 14 y carbono 12 y carbono 13 y carbono 12 en edad radiocarbono. Esa edad radiocarbono en realidad no es la edad calendario, se tiene que convertir a edad calendario usando una curva de calibración que corrige los cambios del carbono 14 atmosférico a lo largo de la historia. Entonces, usando esas curvas de calibración, la última fue
obtenida en 2013 por una serie de investigadores de todo el mundo que participan en la actualización de la curva de calibración. Se tiene entonces una probabilidad, digamos, del 68% que el códice tenga una edad, o el soporte del códice, lo voy a decir en años calendario. Nosotros obtuvimos con un 95% de probabilidad de que nuestra fecha esté ahí, un rango de 1049 a 1263 después de Cristo.